Finalmente llegamos al último día previo a las elecciones y la suerte ya está echada. No se esperan igual el próximo lunes y, a diferencia de las PASO, una sorpresa que lleve a fuertes movimientos en los precios de los activos financieros. Lo que terminó no fue una semana fácil para los inversores, pero siendo sincero tampoco la esperábamos. No obstante, esto no implicará que haya algunos datos que se mirarán y tengan probabilidad de impacto en el mercado. Entre ellos, el porcentaje sacado por cada fuerza de cara a la configuración legislativa para el próximo año, o incluso el destino de la ciudad de Buenos Aires, donde las probabilidades de un balotaje están aún latentes y podrían traducirse en un rally negativo de los bonos de la Reta. Y lo más importante, las definiciones concretas de política económica, financiera y monetaria que deberían comenzar a llegar de ser Alberto Fernández confirmado como presidente electo, algo que así parecen garantizar las encuestas. Según trascendidos no confirmados, Fernández tiene decidido anunciar de inmediato un equipo de asesores para la transición y estaría formado por 3 economistas de su confianza: Martín Culfas, Cecilia Todesca y Guillermo Nielsen. En concreto, un escenario que permita abrir la puerta a la transición entre el actual gobierno y el próximo y en particular permita medir qué tan tranquilo o no podrá ser esto. Tras la última semana de presión continua sobre el tipo de cambio y fuertes caídas de reservas, la expectativa de que la primera medida de esta etapa sea un endurecimiento del cepo es alta. Incluso se apunta a que llegue este mismo lunes temprano. Oficialmente, igual no hay confirmación. Incluso hay quienes hasta hablan ya de un desdoblamiento cambiario, pero quizás sea para una segunda etapa. Entendiendo que lo que ha sucedido esta semana, además, no hace más que profundizar la necesidad de cuidar los dólares. De hecho, la semana cerró con un Banco Central que debió salir muy fuerte a intervenir en el mercado cambiario y aún así el mayorista cerró con una suba del 2.6% en niveles de 59,9 pesos. El minorista, en tanto, en la zona de 65 pesos y un alza del 7%, acelerando claramente la tasa de devaluación respecto a las últimas semanas. En cuanto a la demanda, esta no solo se pudo observar en las calles y bancos, sino que quedó también más que claro en el volumen operado en el MAE, que superó los 1.100 millones de dólares contra un promedio de 300-400 millones de dólares diarios en las semanas tras la implementación de los controles. Por su parte, el contado con liquidación superó los 80 pesos este viernes y el MEP finalizó en los 77,16 pesos, aumentando la brecha con el dólar oficial, BCRA 3.500, a niveles del 35% y 28,5% respectivamente. Para tener como referencia, el viernes la brecha con el contado con liquidación era del orden del 28%. Igual, tanto la presión sobre el tipo de cambio como la brecha la esperábamos. La intervención del Banco Central también se sintió en el mercado de futuros durante varios días de la semana, intentando frenar la escalada del billete que volvió a empujar hacia arriba las tasas esperadas de devaluación implícita. La posición a diciembre cerró en niveles de 78 pesos con 40, unos 7 pesos arriba que la semana pasada, y a agosto 2020 en 106 pesos. Básicamente, la foto en el mercado de cambios fue de un banco central como un único oferante y privados con demanda creciente. Los pesos que nutren esta demanda se ven en el comportamiento bajista de los depósitos o fondos comunes de inversión. Hoy, a través de la LELIQ, el Banco Central expandió un neto de 103.098 millones de pesos, acumulando en la semana unos 319.813 pesos, a 59,99, equivalente a unos 5.300 millones de dólares. De hecho, en reservas se perdieron unos 3.950 millones de dólares en la semana, y el 50% lo explican las ventas del Banco Central en el mercado para sostener la presión alcista sobre el tipo de cambio. El restante 50% se lo divide entre los pagos de deuda y la salida de depósitos del sistema financiero que se aceleró en las últimas ruedas. Desde las PASO y considerando el cierre en 43.500 millones de dólares este viernes, la caída supera los 22.800 millones de dólares. En cuanto a la renta fija, y a pesar de la suba de ayer y como era de esperarse, la semana finalizó en rojos con caídas de hasta 10% en el panel de bonos soberanos en dólares y pesos.
Las paridades diferenciadas entre ley local y ley Nueva York se mantienen y se ubican en promedio en 37 y 45% respectivamente, mientras que la curva de rendimientos permanece, y lo seguirá haciendo, fuertemente invertida a la espera de una reestructuración de deuda, no ya de un reperfilamiento. En tanto, las acciones subieron, pero no porque estén exentas de riesgo argentino creciente, sino por el comportamiento del tipo de cambio. La correlación entre el contado con liquidación y el Merval es superior al 84%. Así, en la semana, el índice logró avanzar 6% hasta los 34.522 puntos, superando el techo de resistencia de corto plazo y con un volumen creciente que alcanzó este viernes más de 2.000 millones de pesos. La selectividad, mientras tanto, se mantiene. Ternium, YPF y Grupo Financiero Valores subieron 16.8%, 13% y 12.4%. Fueron los mayores subas en la semana, mientras que TGNO 4, Comercial y Holcim cayeron entre 4 y 16%. En cuanto al plano económico, los datos publicados por el INDEC tampoco fueron alentadores, pero así se esperaban. El EMAE registró una caída en agosto del 3.8% interanual y del 1% respecto al mes anterior. De esta manera, el retroceso acumulado alcanza el 2.3% en lo que va del año. Vale también hacer una breve mención, y antes de ir a lo externo, sobre la región que tampoco ayuda, salvo Brasil, que logró aprobar la reforma previsional. Por ejemplo, Chile lleva su 8º día de protestas y decretos de emergencia que no sirvieron para aplacar el estallido social, mientras que Bolivia también con protestas pidiendo una auditoría de los resultados de las elecciones que, luego de la suspensión del conteo y un cambio repentino de tendencia, le otorgaron a Evo su 4º mandato consecutivo. En el plano internacional, la semana transcurrió con cierta tranquilidad en cuanto a la agenda económica y comercial, si bien en lo político el Brexit dio que hablar. Además, continuó con la temporada de balances americanos que se mantiene mejor a lo esperado. En ese sentido, ya casi el 40% de las empresas del S&P 500 han presentado sus resultados para el tercer trimestre del año y de las 199 compañías, el 78% ha superado las expectativas de ganancias por acción. De esta forma, de la caída interanual esperada del orden del 2.7%, se ve superada por un crecimiento en las mismas del 1.3%. Así, el balance semanal dejó para los principales índices americanos subas entre el 0.7 y 1.9% y niveles en zonas máximas. En Europa, el sentimiento es compartido con verdes de entre 0.3 y 1.5% medido en dólares, más allá del limbo donde se encuentra el Brexit. En cambio, en Asia se acumularon caídas de hasta 1%, principalmente afectados por los malos resultados corporativos de algunas empresas manufactureras de chips. Respecto del Brexit, luego de que Boris Johnson logre que su acuerdo sea aprobado por el Parlamento británico, ahora deberá encontrar la manera de convencerlos del tiempo que puede llevarles a aplicarlo. Por lo pronto, la Unión Europea ya aprobó la extensión, pero aún no pudieron acordar una fecha firme. Para aportar más confusión, Johnson busca presionar para adelantar la elección general al 12 de diciembre, decisión que se someterá el próximo lunes. Mirando hacia adelante en lo local, el rumbo del país quedará asignado por el resultado del domingo. No hay mucho misterio. Esto abrirá en concreto la etapa de transición. Ahora, sea cual sea el resultado, no esperamos que la volatilidad, al menos hasta que esté más claro el escenario, se reduzca rápido. En cuanto al tipo de cambio, como ya mencionamos, esperamos nuevas medidas relacionadas a un control más restrictivo que debería llegar este mismo lunes o en su defecto antes de que termine el mes. En lo internacional, la agenda económica traerá consigo datos importantes, entre ellos los datos de crecimiento de los Estados Unidos y la decisión de la política monetaria de la Fed. Por un lado, se espera que el PBI trimestral americano caiga hasta el 1.7% contra el 2% del trimestre anterior. Si bien es un dato preliminar, podría darnos una mayor noción de los efectos de la guerra comercial con China. Esto le dará letra a la Fed, que deberá decidir si mantiene o no la tasa o si decide realizar un recorte en la tasa de referencia, hoy en niveles del 2%. Según los futuros de la Fed, la probabilidad de un nuevo recorte supera el 90%.